Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos el tema de las unidades de medición y la incertidumbre. Comencemos. Una de las actividades más frecuentes en el quehacer de la química es la medición numérica de las propiedades de la materia. De manera que si tenemos un número y ese número está representando una medición, entonces debemos especificar las unidades en las cuales tenemos dicha medición. Ahora, existe un sinnúmero de unidades que podemos utilizar para medir a la materia y para especificar las cantidades físicas de la materia. Sin embargo, alrededor de los años 1960 se estableció lo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades o SI. Este sistema internacional es un convenio que nos indica cuáles son las unidades en las que es preferible medir las cantidades físicas. De esta manera, el sistema internacional tiene 7 unidades básicas que son las que estamos viendo en pantalla. La primera de estas cantidades físicas es la masa. El nombre de la unidad que utilizamos para medir la masa es el kilogramo y la abreviatura son la letra K y G en minúscula. La segunda cantidad física es la longitud, cuya unidad es el metro y el símbolo de dicha unidad es una M minúscula. El tiempo se mide en la unidad de segundos y la abreviatura es una S minúscula. En cuarto lugar tenemos la temperatura que se mide en kelvins y cuyo símbolo es una K mayúscula. En quinto lugar tenemos la cantidad de sustancia cuya unidad es el mol y cuya abreviatura es la palabra mol pero en minúscula. Luego tenemos la corriente eléctrica que se mide en ampere o amperios y cuya abreviatura es una A mayúscula. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa que se mide en candelas y cuya abreviatura son las letras CD en minúscula. Es importante que rescatemos que a partir de estas 7 unidades básicas también se pueden crear algunas unidades derivadas del sistema internacional combinando las unidades básicas. Ahora, es muy común que nos encontremos que nuestras unidades vienen también acompañadas de otra letra a la que llamamos prefijo. Un prefijo de una unidad de medición es una letra adicional que nosotros colocamos antes del símbolo de la unidad para denotar la magnitud que ésta tiene. Y cuando hablamos de magnitud nos referimos a qué tan grande o qué tan pequeño es el número con el que estamos trabajando. Para poder entender de una manera más clara de qué se trata este detalle, vamos a analizar lo que ocurre con el primer prefijo que tenemos en el cuadro, que es el prefijo tera. Este prefijo se señala con una T mayúscula en su abreviatura y tiene un significado de 10 a la 12. Ahora, ¿qué significa que nosotros tengamos un tera de la unidad de medida? Si decimos que tenemos un tera de la unidad de medida, vamos a decir que en un tera tenemos a nuestra unidad multiplicada 12 veces por el número 10. Es decir, en este caso, el exponente 12 me está diciendo cuántas veces debo de multiplicar a mi unidad básica por 10. Este resultado de esta multiplicación nos va a dar un número muy grande. Por ese motivo es que los exponentes positivos generalmente se relacionan con valores muy grandes de medición. Otros prefijos que también se utilizan para magnitudes grandes son el prefijo giga, con un significado de 10 a la 9, y el prefijo mega, con un significado de 10 a la 6. Por acá nos encontramos también un prefijo con el que estamos un poco más familiarizados, que es el prefijo kilo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a medir distancias en kilómetros, por ejemplo, recorrimos 1 kilómetro, o las masas en kilogramos, si decimos que tenemos una masa de 1 kilogramo. Entonces, cuando decimos que tenemos esas magnitudes, lo que estamos diciendo es que tenemos 10 a la 3 metros o 10 a la 3 gramos respectivamente. Luego en el cuadro nos encontramos con prefijos que ahora tienen un exponente negativo. Por ejemplo, tenemos el prefijo deci con un significado de 10 a la menos 1, el prefijo centi con un significado de 10 a la menos 2 y el prefijo mili con un significado de 10 a la menos 3. En estos casos, los exponentes negativos nos indican que estamos trabajando con magnitudes que son pequeñas y menores a 1. Analicemos qué es lo que ocurre en el caso del prefijo mili. Cuando decimos que tenemos 1 mili de la unidad, estamos diciendo que en 1 mili tenemos a nuestra unidad dividida 3 veces entre 10. Aquí nuevamente el exponente nos dice cuántas veces tenemos que dividir a nuestro número entre 10. Y el resultado de esta operación va a ser un valor muy pequeño, por lo que vamos a relacionar los exponentes negativos con valores pequeños de magnitud. Tenemos otros prefijos que también utilizamos para mediciones de valores pequeños de magnitud, como micro, que significa 10 a la menos 6, nano, que significa 10 a la menos 9, y pico, que significa 10 a la menos 12. Es importante que recalquemos que en esta tabla no se encuentran todos los prefijos que utilizamos para las mediciones con sus significados.
es recomendable que ustedes vayan y revisen su libro de texto donde van a encontrar tablas más completas con los demás prefijos que hacen falta en esta presentación. Otro detalle importante que vamos a observar en esta tabla es que los significados los estamos expresando con una notación que no estamos acostumbrados a utilizar. A esta notación la llamamos notación científica y la utilizamos para expresar números que son muy grandes o muy pequeños. La expresión general de la notación científica es n mayúscula multiplicado por 10 a la n minúscula, donde n mayúscula va a ser un número entre 1 y 10 generalmente, y la n minúscula es un exponente negativo o positivo. Recordemos que el exponente positivo se relaciona con valores de magnitud muy grandes y la n minúscula con valores de magnitud, la n negativa se relaciona con valores de magnitud muy pequeños. Ahora, veamos un ejemplo de cómo podemos convertir números grandes y números pequeños a una notación científica. En este primer ejemplo tenemos el número de átomos en 12 gramos de carbono. Vemos que se trata de un número muy grande y si pensamos en trabajar este número a mano o en una calculadora, podemos pensar que podría ser problemático debido a la gran cantidad de ceros que presenta el número. De manera que lo más recomendable es que pasemos el dato a notación científica. Ahora, lo que haremos para pasar el dato a notación científica es ubicarnos en la coma decimal de este número, que en este caso no viene representada en el número, pero se encuentra a la derecha del último cero a la derecha que tiene el número. Ahora, lo que nosotros debemos hacer para convertirlo es mover esa coma decimal hasta que alcancemos el primer número diferente de 0 que se encuentra en el extremo más a la izquierda del dato. En este caso, el número diferente de 0 que se encuentra más a la izquierda del número es el 6. Así que deberemos mover la coma desde el punto decimal hasta que lleguemos al 6. Si contamos los espacios que movimos la coma, vamos a ver que movimos dicha coma 23 espacios. Esto nos indica que el exponente que debemos poner es 23. Ahora, siempre que movamos la coma hacia la izquierda, los exponentes van a ser positivos. Así, finalmente, el número quedaría expresado en notación científica como 6.022 por 10 a la 23. Observemos un segundo ejemplo. Ahora vamos a trabajar con un número pequeño. En este caso tenemos la masa de un solo átomo de carbono. Nuevamente, la idea es que vamos a mover la coma desde el punto decimal hasta que encontremos el primer número diferente de 0 que se encuentra más al extremo de la izquierda del número. En este caso, el número diferente de 0 que se encuentra más al extremo de la izquierda va a ser el 1. Así que vamos a correr la coma hasta el 1. Una vez llegamos y colocamos la coma después del 1, vamos a observar que movimos la coma 23 espacios. Ahora, si movemos la coma hacia la derecha, entonces vamos a tomar ese exponente como un exponente negativo. De manera que el valor final expresado en notación científica sería 1,99 por 10 a la menos 23. Ahora, vamos a hablar sobre algunos de las mediciones o de las cantidades físicas que medimos con más frecuencia en la química. Primeramente tenemos la masa. La masa es la medida de la cantidad de materia. Según el Sistema Internacional de Unidades, debemos medir esta cantidad de materia en kilogramos. Generalmente el equipo que utilizamos para este tipo de mediciones es una balanza. Ahora vamos a analizar algunas de las equivalencias importantes que debemos conocer a la hora de hablar de la masa. Primeramente tenemos que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Es lo mismo que pongamos que un kilogramo es igual a 1 por 10 a la 3 gramos. Otra unidad de medición de masa que utilizamos con frecuencia son las libras. También podemos decir que un kilogramo equivale a 2,2 libras. Ahora, es importante que hagamos una diferencia entre lo que es el concepto de masa y lo que es el concepto de peso, dado que generalmente tenemos la tendencia a utilizar estas dos palabras como si fueran sinónimos, pero representan valores distintos. La masa, como sabemos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero el peso es el resultado de la fuerza de gravedad ejercida sobre la masa de ese objeto. De manera que lo podemos calcular como la aceleración de la gravedad multiplicado por la masa. Así que debemos tener cuidado a la hora de hablar de masas y de pesos, dado que se tratan de conceptos diferentes. La segunda cantidad física que vamos a analizar es la longitud. Se refiere a la medida de la distancia entre dos puntos y se mide según el Sistema Internacional en metros. Algunas equivalencias importantes para la longitud es un kilogramo equivale a 1000 metros, es lo mismo que digamos que un kilogramo equivale a 1 por 10 a la 3 metros. Hay dos unidades que también se utilizan con frecuencia cuando hablamos de distancias, las pulgadas y los pies. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros y un pie equivale a 0,3048 centímetros.
Luego tenemos el volumen. El volumen se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Y en este caso lo vamos a expresar en base a una unidad derivada de la longitud. De hecho, la unidad que vamos a utilizar con más frecuencia para el volumen son los centímetros cúbicos. Y podemos decir que un centímetro cúbico equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La otra unidad de volumen que utilizamos con frecuencia son los litros. Y podemos decir que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Otra equivalencia muy importante que nos va a servir es relacionar que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Finalmente tenemos a la temperatura, que es una medida de la cantidad de calor o de frío de un objeto. Y también determina la dirección del flujo del calor. Generalmente utilizamos 3 escalas específicas para referirnos a la temperatura. Podemos hablar de la escala de Celsius o grados centígrados, que es la que estamos más acostumbrados a utilizar. También tenemos la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. Entonces, la relación entre Kelvin y grados centígrados viene dado por la fórmula que tenemos en pantalla. Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Por otra parte, tenemos también la relación de Fahrenheit con grados centígrados. Los grados Fahrenheit es igual a 9/5 multiplicado por la temperatura en grados centígrados más 32. Muy bien, para continuar nuestra discusión sobre las mediciones de las cantidades físicas, vamos a introducir ahora el concepto de la incertidumbre en las mediciones de las cantidades físicas. Resulta que en el quehacer científico podemos encontrar dos tipos de números, los números exactos o los números inexactos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos dos tipos de números para que nos quede claro cuál es la diferencia. Por ejemplo, si a nosotros nos mandan a contar una docena de huevos, sabemos que en esa docena van a haber exactamente 12 huevos. De esta manera, como el valor de una docena siempre van a ser 12 unidades, sabemos que esto es un número exacto. Otro ejemplo sería la equivalencia de un kilogramo. Sabemos que en un kilogramo siempre van a haber 1000 gramos. Como este dato siempre va a ser exacto, también estamos hablando de que se trata de un número asimismo exacto. Generalmente cuando hablamos de equivalencias numéricas o de valores que están contados y determinados, hablamos de que tenemos números exactos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que hacer una medición con un instrumento de medición, hablamos de que esta medida siempre va a implicar un número inexacto, debido a que las mediciones están sometidas a posibles errores. Entonces, cuando nosotros realizamos una medición, no podemos decir que nuestro valor medido es 100% cierto. Así que vamos a decir que tiene una incertidumbre asociada. Y también podemos decir que siempre van a existir incertidumbres en las cantidades que nosotros medimos. Los tipos de errores más comunes que generan este tipo de incertidumbre son los errores de equipo, los errores de método y los errores humanos. Este concepto de incertidumbre también está muy relacionado con lo que llamamos exactitud y precisión. La exactitud nos indica cuán cerca está una medición que nosotros hacemos de un valor verdadero. Mientras que la precisión se refiere a qué tan estrechamente concuerdan entre sí dos o más mediciones que nosotros estamos realizando. Una manera más clara de ver estos conceptos de exactitud y de precisión es si analizamos el caso de un tiro al blanco. Sabemos que cuando se juega el tiro al blanco, el objetivo es dar en el blanco o en el centro del tiro al blanco. Así que eso va a estar definido como nuestro valor verdadero en este ejemplo. Así que si damos en el centro del blanco, estamos alcanzando nuestro valor verdadero. Ahora vamos a suponer que tenemos 10 dardos para tirar. Si tiramos nuestros 10 dardos podemos tener cualquiera de estos 4 casos. En el caso de la extrema izquierda, vamos a ver que tiramos nuestros 10 dardos y los 10 dardos están dando lejos del centro y también están dando lejos una medición de otra. Este es un caso donde tenemos baja exactitud y también tenemos baja precisión. En el siguiente caso de izquierda a derecha, vamos a ver que estamos tirando todos los dardos y los dardos están dando en el mismo lugar. Esto quiere decir que tenemos una alta precisión. Sin embargo, estamos lejos del centro. Esto quiere decir que tenemos una baja exactitud. Luego, siguiendo de izquierda a derecha, podemos tener un caso donde todos nuestros dardos estén relativamente cerca del centro. Sin embargo, están muy dispersos unos de otros, es decir, están muy lejos las mediciones. Esto quiere decir que tenemos una alta exactitud y una baja precisión. Finalmente, el caso de la derecha es el caso óptimo donde todos nuestros dardos están dando en el mismo lugar y además están dando en el centro del blanco. A este caso nos referimos a que tiene una alta exactitud y también una alta precisión. Cuando hablamos de incertidumbres de las mediciones, nos referimos a que vamos a tratar de que la exactitud y la precisión
sean lo más altas posibles para poder disminuir la incertidumbre de las mediciones. Sin embargo, es importante que recalquemos que a pesar de que tengamos una buena exactitud y una buena precisión, la incertidumbre siempre va a estar asociada a la medición. Es un valor que no podemos eliminar. Muy bien, cuando hablamos ahora de expresar nuestros valores medidos, tenemos que expresar también ese valor medido con su correspondiente incertidumbre. Relacionado a este concepto tenemos a las cifras significativas. Las cifras significativas son todos los dígitos ciertos de una medición, es decir, todos aquellos dígitos que sabemos que están correctos en nuestra medición, y tenemos que agregarle un dígito incierto, que generalmente es el último dígito de nuestra medición. Ahí es donde decimos que generalmente va a estar nuestro error en la medición. Ahora, para asignar las cifras significativas podemos seguir ciertas reglas básicas. La primera regla nos dice que cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Por ejemplo, si tenemos el valor 1,234 kilogramos, tenemos 4 dígitos que son distintos de 0, estos 4 dígitos van a ser cifras significativas. La segunda regla nos dice que los ceros entre números son significativos. En el número 606 metros vamos a tener dos números distintos de 0 que son significativos, y el 0 entre dos cifras significativas también es significativo, de manera que tenemos 3 cifras significativas en total. La tercera regla nos dice que los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. En el número 0,08 litros tenemos dos números a la izquierda de un número significativo. Estos datos nunca van a ser significativos, de manera que en este caso solo tenemos una cifra significativa. En el cuarto caso, los ceros al final de un número son significativos si el número incluye un punto decimal. En la medición 2,0 miligramos tenemos dos cifras significativas. El 2, al ser un número diferente de 0, es una cifra significativa, y los ceros a la derecha de cifras significativas, en el caso de que hayan comas, van a ser también significativos. El último caso nos dice que los ceros al final de un número por lo general no van a considerarse significativos si el número no incluye un punto decimal. Y en estos casos es mejor expresarlos en notación científica debido a que se observa más claramente cuáles son las cifras significativas correctas. Por ejemplo, tenemos ahí un dato expresado en cifras, las cifras significativas expresadas en notación científica, y nos dice que es 1,03 por 10 a la 4. En este caso, todos los números que estén multiplicando al factor del exponente van a ser significativos, de manera que tenemos 3 cifras significativas en totales. Resolvamos el siguiente ejercicio. Determinemos la cantidad de cifras significativas que presentan las siguientes mediciones. Entonces tenemos el siguiente cuadro con algunas mediciones y vamos a determinar, según las reglas que vimos anteriormente, cuáles son las cantidades de cifras significativas. En el primer número tenemos 1,209 gramos. En este caso tenemos 3 números diferentes de 0, el 1, el 2 y el 9, y tenemos un 0 que está entre dos cifras significativas. De esta forma, los 4 dígitos son significativos. Y tenemos 4 cifras significativas entonces. En la siguiente medición tenemos 3,4000 metros. En este caso tenemos dos números que son distintos de 0, que son cifras significativas, y tenemos 3 ceros que están a la derecha de una cifra significativa en el caso de que hay una coma. Esto quiere decir que estos ceros son significativos y tenemos 5 cifras significativas. En el siguiente caso tenemos 0,00007 segundos y tenemos 5 ceros que están a la izquierda de una cifra significativa. Recordemos que los ceros a la izquierda de la cifra significativa no son significativos y por tanto tendríamos solamente una cifra significativa, que es el 7. En el siguiente número tenemos 0,0101001. Los dos ceros con los que comienza el número, que están a la izquierda del primer 1 que tenemos en la medición, no son significativos. Los demás ceros están entre cifras significativas, de manera que son significativos. Por lo tanto, tenemos 6 cifras significativas en total. Y en el último número tenemos un dato expresado en notación científica. Sabemos que en la notación científica todos los números que estén multiplicando al factor del exponente de la notación científica son significativos. De manera que tenemos en total 4 cifras significativas. Ahora que ya hemos conversado sobre notación científica y que también manejamos el concepto de cifras significativas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí vamos a expresar los siguientes valores utilizando notación científica con 3 cifras significativas. Muy bien, el primer detalle en este problema es que nos están solicitando que expresemos los números solamente con 3 cifras significativas. Vemos que algunos de esos números que tenemos en el cuadro tienen más de 3 cifras significativas.
De manera que para expresarlo solamente con 3 cifras significativas tendremos que recurrir en algún punto a redondear algunas de estas cifras. Para el redondeo vamos a recordar las siguientes reglas básicas. Si el dígito que deseamos eliminar es menor a 5, el número anterior no se va a cambiar. Mientras que si el dígito a eliminar es mayor a 5, se va a sumar 1 al número anterior. Recordemos que existen otras reglas de redondeo que pueden ser diferentes dependiendo del libro de texto que estemos analizando, pero nosotros nos vamos a basar en las reglas de redondeo que vienen en el libro de texto de Brown que utilizamos en el curso. Muy bien, entonces vemos que el primer factor que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a tener que redondear algunos de esos datos. Ahora, para la notación científica tenemos que mover las comas decimales hasta que lleguemos a la primera cifra significativa del extremo izquierdo del dato. En el primer caso deberemos mover la coma hasta llegar al 3. En este caso estamos moviendo la coma 3 espacios, así que el exponente sería 3 positivo, dado que estamos moviendo la coma hacia la izquierda. Ahora, vemos que tenemos que redondear el número a 3 cifras significativas. El dato que tenemos que eliminar en este caso es el 7. Al ser un número que es mayor a 5, entonces vamos a sumar un número al 6 que está antes de ese 7 para dejar el número como 3,57 por 10 a la 3 Kelvin. En el siguiente caso, vamos a mover la coma nuevamente, en este caso lo estamos moviendo hacia la derecha, así que va a tener un exponente negativo. En este caso movemos la coma 6 espacios, y el dato que nos queda es 3,24 por 10 a la menos 6 centímetros. En ese caso, el redondeo fue del último 7 que tenemos en el dato. Tenemos que redondearlo hacia arriba debido a que es un número mayor a 5. Así que nos queda 3,24 por 10 a la menos 6 centímetros. En el siguiente número, debemos correr la coma 2 espacios para llegar al primer número del extremo de la izquierda. Movemos hacia la derecha la coma, así que estamos agregando exponentes negativos. Y en este caso, el dato que tenemos que redondear es un 0, dado que es un número menor a 5, entonces no debemos cambiar el dato anterior y queda 1,20 por 10 a la menos 2 minutos. En el siguiente dato vamos a correr la coma nuevamente, en este caso hacia la izquierda, agregamos exponentes positivos y nos queda 9,88 por 10 a la 5 miligramos. El número que redondeamos en este caso fue un 2, es un número menor a 5, así que no cambiamos el número adelante de este 2. Y finalmente, en el último caso, vamos a mover la coma hacia la izquierda, agregamos exponentes negativos, nos queda 2,21 por 10 a la menos 10. En este caso, como no tuvimos que redondear, ya tenemos 3 cifras significativas, entonces el dato queda expresado como 2,21 por 10 a la menos 10 kilómetros. Hemos identificado hasta este punto cuántas cifras significativas puede tener una medición que nosotros realizamos. Ahora, por lo general, nosotros utilizamos esas mediciones que tomamos para realizar algún cálculo matemático. En estos casos, nosotros debemos reportar el resultado de dicho cálculo matemático con una cantidad de cifras específico. Y vamos a tener 2 conjuntos de reglas que nos van a ayudar a identificar cuántas tenemos que utilizar en cada caso. En el caso de que tengamos sumas y restas, la respuesta se reporta con el mismo número de cifras decimales que la magnitud con menos cifras decimales. Observemos cómo aplicar esta regla para un ejemplo. En este primer caso tenemos la suma de 15.02 gramos más 3.518 gramos. Observamos que el primer número tiene 2 decimales, mientras que el segundo número tiene 3 decimales. Recordemos nada más que los decimales son aquellos números que se encuentran a la derecha de la coma. Según la regla, debemos reportar el resultado con el mismo número de cifras decimales que la magnitud que tenga menos cifras. En este caso, el primer valor tiene 2 decimales, mientras que el segundo tiene 3 decimales. Así que deberíamos reportar el resultado solamente con 2 decimales. Si realizamos esa suma, el resultado completo nos daría 18,538 gramos. Debemos reportarlo entonces solamente con 2 cifras, así que vamos a redondear el último dígito a la derecha de ese valor. Recordemos las reglas de redondeo que hemos trabajado. En el caso de que el número que queremos eliminar sea mayor a 5, vamos a agregarle un 1 al número anterior. Eso nos dejará entonces con un valor final para la suma de 18,54 gramos, con 2 decimales. Tenemos un segundo caso, 2,0332 metros menos 0,002203 metros. Aquí tenemos que el primer valor tiene 4 decimales, mientras que el segundo valor tiene 6 decimales. Si realizamos esa operación,
el valor completo nos daría 2,030997 metros. Pero debemos reportar ese valor con la menor cantidad de cifras decimales según los dos valores que estamos restando. La menor cantidad es la del primer valor, que es 4 decimales, así que debemos redondear este número para tener solamente 4 decimales. En este caso deberíamos redondearlo en este punto. Vamos a eliminar el segundo 9. Dado que es un número mayor a 5, redondeamos hacia arriba y agregamos un 1 al valor anterior. Esto nos dejaría entonces con un valor de 2,0310 metros. Ahora, en el caso de que tengamos multiplicaciones y divisiones, aquí la respuesta se reporta con la misma cantidad de cifras significativas que la magnitud con menor precisión en el cálculo. Aquí entonces ya no nos fijamos en las cifras decimales, sino en las cifras significativas. Observemos este primer ejemplo: 5.05 centímetros multiplicado por 3,518 centímetros. El primer valor tiene 5 cifras significativas, mientras que el segundo valor tiene 4 cifras significativas. Al realizar esta multiplicación, el valor final sería 17,7659 centímetros cuadrados. Si nos fijamos en los valores que estamos multiplicando, aquel que tiene la menor cantidad de cifras significativas es el primero, con 3 cifras significativas. Para redondear este resultado a 3 cifras significativas, deberíamos redondearlo hasta este punto, donde tenemos las 3 primeras cifras significativas del valor hacia la izquierda. Ese 6 lo vamos a redondear, sumamos una unidad al número que está antes, y eso nos va a dejar entonces con un valor de 17.8 centímetros cuadrados. En el siguiente caso tenemos 32,11 metros cúbicos dividido entre 3.0 metros cuadrados. En este caso el primer valor tiene 4 cifras significativas y el segundo valor tiene solamente 2 cifras significativas. Buscamos aquí el valor que tenga la menor cantidad, en este caso sería 2. Obtenemos el resultado total de esa operación, sería 10,7033 metros, y lo redondeamos de manera que tenga solamente 2 cifras decimales. Las 2 cifras significativas principales de ese valor de izquierda a derecha serían el 1 y el 0 antes de la coma, así que vamos a redondear esos números para que quede con 2 cifras significativas y nos dé un valor de 11 metros, expresado con las 2 cifras significativas que nos exige la regla. Ahora, podemos encontrar situaciones donde tengamos que aplicar las 2 reglas para operaciones matemáticas con cifras significativas dentro de un mismo problema o una misma resolución. Por ejemplo, si tenemos el siguiente caso, donde 2.3467 metros lo vamos a multiplicar por 0.933 metros, y a eso le vamos a sumar 0.1 metros cuadrados. Observemos que en este caso tenemos tanto multiplicaciones como una suma dentro del mismo sistema. Entonces tenemos que aplicar la regla correcta para cada caso. Por lo general, las multiplicaciones siempre se realizan antes que las sumas y las restas, por prioridad de operación matemática. Además de que lo tenemos entre paréntesis, así que vamos a resolver primeramente la multiplicación. Dentro del paréntesis tenemos un valor que tiene 5 cifras significativas y está multiplicando un valor que tiene solamente 3 cifras significativas, de manera que tenemos que reportar ese resultado solamente con 3 cifras significativas. El resultado sería 2,19 metros cuadrados, ya redondeado nuestro valor. A esto tenemos que sumarle ahora 0.1 metros cuadrados. El detalle en este caso es que para la suma tenemos que tomar en cuenta no las cifras significativas, como en el caso de la multiplicación, sino las cifras decimales. Y tenemos que reportar el resultado con la menor cantidad de cifras decimales que haya entre los dos valores. En este caso, el primer dato tiene 2 cifras decimales, mientras que el segundo dato tiene solamente una cifra decimal. Al hacer esa suma, entonces, tendríamos un resultado final de 2.29 metros cuadrados. Pero observemos que tenemos que reportar el resultado
solamente con una cifra decimal porque es el menor valor que tenemos entre esos dos casos. Así que lo reportamos como 2.3 metros cuadrados. El detalle en este caso es que tenemos que tener cuidado cuando separamos las reglas para sumas y restas y cuando utilizamos las reglas para multiplicación y división. Porque si combinamos las reglas y no las utilizamos de manera adecuada, los resultados los vamos a expresar con las cantidades erróneas de valores al final del cálculo matemático. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.